Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de nuestro comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y hoy es nuestro privilegio estudiar la lección número 8, titulada En los Salmos, primera parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante esta lección? Vamos a intentar descubrir en el libro de los Salmos algunos de los temas, algunas de las imágenes, algunos de los motivos teológicos que se encuentran detrás y en la construcción de Apocalipsis capítulo número 14, que es un texto maravilloso porque representa la última advertencia, amonestación de Dios dada a los hombres. Así que en el nombre del Señor tenemos un trabajo maravilloso delante de nosotros. Pedimos disculpas por la tardanza de subir este comentario, pero en el nombre del Señor damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos ha dado vida y salud para poder hacerlo a pesar de la tardanza. Bien, vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a nuestro comentario al texto bíblico en esta ocasión. Oramos juntos. Nuestro bendito, santo y buen Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos por favor que vengas por medio de tu Espíritu a guiarnos en la lectura, en el estudio de tu santa palabra. Por favor, Señor, sé con nosotros y eleva nuestras miradas para poder ver a Cristo en la hermosura de su santidad, en su amor y gracia para ser atraídos y ser transformados por su bendito y santo poder. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis amigos. Vamos entonces inmediatamente a comenzar leyendo el Salmo número 15. Vamos a leerlo juntamente con el Salmo 24 y vamos de una vez a tratar de encontrar las conexiones con Apocalipsis capítulo número 14, que por cierto, vamos a estudiarlo también en relación con el libro del profeta Joel, porque necesariamente hay que hacerlo. Apocalipsis 14 está construido al igual que el capítulo número 7 como respuesta a la última pregunta del capítulo número 6 de Apocalipsis. Estos capítulos, estas apariciones de este grupo denominado los 144.000, estas apariciones en el libro de Apocalipsis están necesariamente conectadas con el libro del profeta Joel, y vamos también a dar algunos puntos sobre el profeta Joel en relación con Apocalipsis número 14. Pero ahora sí, vamos entonces a comenzar con el Salmo 15, que vamos a leer junto con el Salmo 24. Dice la palabra del Señor lo siguiente en el Salmo número 15. Jehová, versículo número 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ok, vamos entonces inmediatamente a estudiar lo que nos dice el Salmo 24 para utilizar estos dos salmos para irnos a Apocalipsis capítulo 14. El texto del Salmo 24 dice lo siguiente: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan,
porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jehová, oh Dios de Jacob, Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Bien, ¿cuál es la primera cosa que nosotros necesitamos ver en estos salmos con respecto a su conexión con Apocalipsis capítulo número 14? Es la pregunta que tienen estos dos salmos en común. ¿Quién habitará en tu santo monte? ¿Quién habitará en la gloria de Jehová Dios? ¿Quién estará en el monte santo donde Dios habita? ¿Quién habitará con el Señor en medio de su gloria y su luz inaccesible? ¿Quién habitará allí? Apocalipsis 14 nos da la respuesta ante esta pregunta de los salmos. Los salmos desarrollan su propia respuesta. ¿Quién estará en medio de esa gloria, de esa luz inaccesible? ¿Quién habitará en el trono del Señor? ¿Quién lo acompañará en su monte santo? ¿Cuál es la respuesta de los salmos? La respuesta de los salmos es inequívoca, es absolutamente clara. Aquel que anda en la justicia del Dios santo de salvación. Y se describe a continuación una serie de rasgos del carácter. Aquel cuya lengua no habita en la mentira, aquel que hace justicia, aquel que no ha dado su dinero a usura, y a continuación una serie de descripciones que narran la integridad de un carácter santo, de un carácter construido por Dios y su justicia, de un carácter que se encuentra en completa armonía con la ley del Dios santo y eterno que habita en luz inaccesible en su monte santo. La grandísima pregunta ¿es exactamente esta la descripción que hace de los redimidos, de los que habitarán con el Señor en su monte, el libro de Apocalipsis 14? Absolutamente, absolutamente. Y vamos a darnos cuenta al comienzo del capítulo 14 que esta es la descripción del carácter de los 144,000 que son tomados para Dios entre los vivos, que no experimentan muerte, no pasan por muerte y son trasladados de vida a vida. Estos 144,000 se describen en Apocalipsis 14 con estos rasgos de carácter. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo número 14, comenzando en el versículo número 1, nos dice lo siguiente. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Aquí está el monte de Dios. Este es su monte santo, como aparece en el libro de los Salmos, el monte de Sión. Y a continuación vamos a dar algunos detalles acerca de este monte en relación con el profeta Joel. Pero vamos primero a leer la descripción del carácter de los 144,000 que aparecen aquí en Apocalipsis 14. Dice así.
y con él 144,000, es decir, están en pie juntamente con el Cordero. Y se describe así el carácter de ellos, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Vamos a hacer una pausa aquí antes de seguir leyendo Apocalipsis 14 y preguntémonos, ¿qué cosa significa tener el nombre de Dios y del Cordero escrito en la frente? ¿Qué significa semejante cosa? Pues vamos a preguntarle a la Escritura en Éxodo capítulo número 33, ¿cuál es el significado del nombre? El nombre que Moisés le pidió a Dios que le mostrara. Dios, según Éxodo capítulo número 33, acordó mostrarle a Moisés su gloria. Vamos a leerlo. Dejemos un dedo aquí en Apocalipsis capítulo número 14. Vamos a regresar a él en breve. Y vamos a mirar lo que nos dice la Escritura en Éxodo el capítulo número 33. Dice a partir del versículo número 13 lo siguiente. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y ahora fíjense lo que dice el profeta Moisés a Dios. Versículo 18. Entonces él dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Y qué dice Dios? Mira lo que dice Dios. Versículo 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien, mi bondad, dice también alguna traducción. Mi bondad, mi bien, la palabra hebrea toví, mi bien. Haré pasar todo mi bien delante de ti, delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Nota esto, Dios recibe la petición de Moisés. Moisés pide por ver la gloria de Dios. Dios responde que hará pasar delante de Moisés todo su bien y proclamará su nombre delante de él. Y ahora vamos a ver entonces cómo esto se cumplió o qué fue lo que sucedió cuando Dios cumplió su palabra de hacer pasar su bien y proclamar su nombre en respuesta a la petición de Moisés de ver su gloria. Vamos a mirar. Éxodo 34, versículo número 5 en adelante. Éxodo 34, versículo número 5 en adelante, dice el texto, y Jehová descendió, y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Sigue diciendo el texto bíblico, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor en este lugar? La palabra del Señor nos está diciendo, atención, que la gloria de Dios, su nombre, es su carácter. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es su nombre, esa es su gloria. La gloria de Dios es su carácter, y su carácter está retratado, está incluido en su nombre.
su nombre, su gloria es su carácter, los atributos de su carácter, el ser tardo para la ira, misericordioso, grande en misericordia y verdad, el ser capaz de sostener su misericordia a millares y al mismo tiempo no tener por inocente al malvado, sino hacer justo juicio. Este justo juicio está designado y caracterizado por la voluntad misericordiosa, santa y amorosa de Dios de sostener su misericordia a millares en relación con aquellos que sufren por causa de su pecado. Hasta la tercera y cuarta generación que sufren por causa de su pecado no se compara al peso de gloria con aquellos que el Señor tiene por millares de millares a los que le sirven, a los que andan en pos de Él. La gloria de Dios, su nombre, es su carácter, de manera que los 144,000 que son descritos como estando en pie junto al Cordero en el monte de Sión, ¿qué cosa es lo que llevan en sus frentes? Llevan el carácter de Dios. Ellos han sido reflectores del carácter del Cordero. Han sido tomados para Dios, pues son suyos. Y la prueba de que son suyos es que han desarrollado por medio de la obra de Cristo que poderosamente se realiza a través del Espíritu Santo, de la gracia de Cristo y del cumplimiento glorioso de la palabra de Dios en ellos, ellos han desarrollado el carácter de Dios y del Cordero y por tanto son suyos, son de Dios, son posesión suya y por eso son sellados en sus frentes, diciendo Dios con esto que son para Él, son su propiedad, no serán destruidos por causa de los vientos que han de ser sueltos para destruir la tierra. No serán destruidos, y la razón por la cual no serán destruidos es porque han sido sellados para que los vientos de destrucción no los afecten. Y la razón por la cual están sellados es porque poseen el carácter de Dios y por eso pueden ser sellados. Y al ser sellados significa que para ellos su caso ha sido determinado ya en juicio. No pueden ser sellados si su caso está abierto en juicio. No pueden ser sellados si su nombre aún ha de ser juzgado. Son sellados porque su nombre ha sido hallado en el juicio, mismo juicio que anuncia Apocalipsis capítulo 14 a partir del versículo número 6 en adelante, como parte esencial e integral e indivisible, inseparable del Evangelio eterno. En juicio, los 144,000 han sido hallados poseyendo el carácter de Dios y por eso son sellados. Por eso pueden ser sellados, por eso pueden ser protegidos de los vientos de destrucción que han de ser soltados sobre la tierra y son protegidos precisamente porque son testimonio, evidencia de Dios en el juicio y son evidencia en el juicio de lo que la gracia de Cristo es capaz de hacer en aquel que se entrega al poder de su gracia y a la eficacia de su sangre derramada en la cruz que ministra por nosotros en el santuario celestial. Por eso son sellados. Ahora, ¿cómo es su carácter? ¿Cómo es este carácter que los lleva a reflejar los atributos santos del carácter de Dios? Y en este reflejo encuentran su carácter de adecuación para recibir el sello de Dios. A ver, ¿cuál es este carácter? Apocalipsis 14, mira cómo lo describe. Dice el texto bíblico, versículo número 3.
y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Por qué razón nadie puede aprender este cántico sino solo ellos? Porque es el cántico de la experiencia con Cristo de victoria en toda circunstancia y especialmente en la gran tribulación que ha de venir, cual nunca hubo desde que hubo gente en la tierra. Este cántico es un cántico que da gloria a Dios, porque en la experiencia de los 144,000 el carácter de Cristo ha sido revelado. Y ha sido revelado no solamente en sus vidas durante el tiempo de paz, ha sido revelado especialmente durante la tribulación. Estos 144,000 no amaron sus vidas hasta la muerte, sino que amaron a Cristo por encima de todo. Y dándole esa gloria a Dios, se determina que ellos no habrán de pasar por muerte, sino que serán trasladados del mundo de los vivos a la vida celeste, a la vida celestial. Es un grupo que canta el cántico de victoria. Han sido sacados de las aguas de la gran tribulación como vivos y serán trasladados como vivos al servicio de Cristo, como el grupo especial de Dios arrebatado del tizón de la gran tribulación, de las tentaciones, como victoriosos para Dios y su trono. Sigue diciendo el texto bíblico: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, haciendo referencia a la mujer fornicaria y ramera que en el capítulo 14 es descrita como Babilonia, juntamente con la descripción del capítulo 18 como mujer ramera que monta sobre una bestia, que es el instrumento de Satanás en la tierra para perseguir al pueblo de Dios, tratar de evitar así que el pueblo de Dios guarde los mandamientos del Señor y se postre en adoración solo a Cristo, logrando o tratando que el mundo vaya en pos de la bestia y su imagen, haciendo que el mundo adore lo que no es Dios, adore y sirva y le dé la conciencia y su lealtad a lo que no es Dios, haciendo una cosa horrible, maravillándose el mundo en pos de la bestia. Pero los 144,000 no son dominados por el vino de fornicación de Babilonia, pues los 144,000 dan gloria a Dios, le adoran como el Creador. Los 144,000 viven la experiencia bosquejada en el mensaje de los 3 ángeles y por tanto no adoran a la bestia y a su imagen. Por tanto guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por tanto adoran al Creador y le dan a Él la gloria. Según el mensaje del primer ángel, Babilonia no los dominó, no les dio a beber del vino de su fornicación. Ahora sigue diciendo el texto bíblico: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y aquí viene la grandísima pregunta: ¿son hallados sin mancha delante del trono de Dios solamente en virtud de lo que la glorificación ha hecho en ellos? Es decir, ¿son hallados sin mancha delante del trono de Dios solamente como resultado de haber sido transformados en un abrir y cerrar de ojos para ser hallados sin mancha como resultado de la glorificación en ellos? ¿O son hallados sin mancha ya en el día del juicio, antes de la glorificación, antes de la venida de Cristo a la tierra? ¿Cuál es la respuesta? Son hallados sin mancha solamente después
de ser glorificados después de que sus naturalezas pecaminosas han sido transformadas por naturalezas no corruptas, no corruptibles, han sido glorificados, han sido transformados, sus cuerpos han sido adoptados ya por la redención de la posesión adquirida y por tanto se encuentran sin mancha o son hallados sin manchas y siguiendo al Cordero en el día del juicio, de manera que puedan ser sellados por haber sido hallados sin mancha delante del Cordero en el día del juicio final. ¿Cuál es la respuesta ante esta pregunta? Pues por esa razón Apocalipsis 14 nos habla del juicio. Y por esa razón, antes de la venida de Cristo, en el capítulo 14 y versículo número 12, atención, Cristo viene a partir del versículo 14 de Apocalipsis 14. Pero antes de Cristo aparecer en las nubes del cielo con una hoz aguda para arrancar el trigo maduro, Apocalipsis 14:12 nos dice que hay un grupo remanente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son hallados guardadores de los mandamientos y la fe de Jesús. ¿Cuándo? Antes de la venida de Cristo, antes de ser glorificados, antes de ser arrancados como trigo maduro para el granero celestial. Son hallados así en el contexto del día del juicio. En el mismo juicio donde Babilonia es hallada caída, los 144,000, que es el grupo remanente de Apocalipsis 14, son hallados guardadores de los mandamientos y la fe de Jesús. Por tanto, este es un grupo que es hallado con el carácter del Cordero, sin mancha delante del trono de Dios, es hallado así en el día del juicio. En otras palabras, su carácter refleja el carácter de Cristo, su carácter refleja la perfección del carácter cristiano para el momento en el que el juicio es hecho. No solamente para el momento en el que Dios los acerca a Él, no solamente para el momento en el que Dios los lleva ante su trono como resultado de haber sido glorificados, de haber sido arrancados del mundo y trasladados al reino celestial. Son hallados sin mancha delante del trono en el día del juicio, porque son hallados guardadores de los mandamientos y la fe de Jesús según Apocalipsis 14:12. Y es por esa razón que este mismo grupo de los 144,000 se presenta como tal, 144,000 que han de ser sellados por el sello del Dios vivo en el capítulo número 7, antes de los vientos destructores, antes que estos vientos destructores sean soltados sobre el mundo. Y son sellados precisamente porque en sus frentes tienen el nombre de Jehová y del Cordero. Son sellados como símbolo de que son posesión de Cristo, no son posesión del mundo, no son de Satanás, no son, porque no tienen el carácter del mundo, no tienen el carácter de Satanás, tienen el carácter de Cristo y por tanto son reclamados como suyo por medio del sello para Dios mostrarle al universo que ha redimido de entre los pueblos de la tierra una generación que puede ser reclamada como suya, pues posee su carácter. Y esto es maravilloso, maravilloso. Ahora, este grupo entonces de los 144,000 responde la pregunta de los Salmos: ¿quién estará en tu monte santo? ¿Quién habitará en el monte del Señor? Ahora, fíjate esto, un detalle bien interesante del Salmo número 24, por ejemplo. Detalle muy, muy interesante del Salmo 24. En el Salmo 24 vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Fíjate esto. En el Salmo 24 se hace la pregunta en el versículo número 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y a continuación se nombra las características del carácter de aquellos que van a responder esa pregunta. ¿Ok? Pero ahora, en el versículo número 7 se dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y ahora se hace la pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria?
Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. A ver, ¿cuál es la relación entre la pregunta ¿quién habitará? ¿Quién subirá al monte santo? Y la respuesta ante la pregunta ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová poderoso en batalla. ¿Cuál es la relación entre una cosa y la otra? La relación es que aquellos que logren entrar y subir al monte santo, logran entrar y logran subir porque son la posesión adquirida por Jehová, que es fuerte, valiente y poderoso en batalla. En otras palabras, son los que antes eran cautivos de Satanás. Dios, el Jehová poderoso y valiente que aparece en el Salmo, entra al territorio de Satanás, toma sus cautivos y los lleva ahora como redimidos a su monte santo, y cuando las puertas eternas se abren delante de Dios, entran juntamente con él los redimidos que como cautivos de guerra han sido rescatados del poder de Satanás para Dios, para su trono. Es una maravilla esto que hace el Salmo. Los que entran con Dios al monte santo son los cautivos redimidos por Dios como resultado de haber vencido en la batalla contra Satanás. Son de Dios porque Dios los redimió, los rescató en la batalla contra Satanás. Y eso es exactamente lo que aparece prometido en la primera promesa evangélica, la promesa de Génesis 3:15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la simiente suya. En otras palabras, cuando Satanás amistó, armonizó, cuando Satanás hizo alianza con el ser humano en guerra y rebelión contra el trono de Dios, y hubo armonía, hubo amistad entre Satanás y el hombre en rebelión contra Dios, Dios prometió, hablándole a Satanás, Dios prometió que por medio de un descendiente de la mujer, por medio de un varón nacido de mujer, Dios intervendría en la historia humana para aplastarle la cabeza a la serpiente y así evitar que por siempre el hombre y Satanás fuesen aliados, arrancándole al hombre, a Satanás, de su poder y colocando de nuevo al hombre en la condición en la que pudiese nuevamente guardar la ley de Dios, haciéndose un súbdito leal del reino de los cielos, arrancado del poder de Satanás, ahora hecho enemigo de Satanás. Concretamente, esa enemistad entre Satanás y la humanidad, hecha por el Cordero, por el descendiente de la mujer, hecha y lograda por Cristo en el remanente, es que el remanente puede ahora ser puesto en la condición en la que puede guardar los mandamientos de Dios. Y allí donde el remanente es puesto en la condición en la que nuevamente puede guardar los mandamientos de Dios por medio de Cristo y su poder, allí se concreta la promesa: enemistad pondré. La enemistad entre la serpiente y la humanidad es que la humanidad en Cristo es arrancada del poder satánico y es hecha obediente a la ley de Dios. Esa es la enemistad. ¿Y dónde se cumple esa enemistad? Apocalipsis 14. El remanente guarda los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17. Por eso el dragón, la serpiente, se llena de ira y va a hacer guerra contra la mujer y el resto de la descendencia de su simiente. ¿Por qué? Porque le molesta, le llena de ira que este remanente guarde los mandamientos de Dios. Le molesta que este remanente haya sido enemistado con Satanás y por eso Satanás los persigue, los quiere destruir. Porque el remanente ha sido enemistado en cumplimiento de la primera promesa evangélica de Génesis 3:15. Ahora, fíjense esto. En el Salmo número 15 se nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo nuevamente, porque es una cosa impresionante. En el Salmo 15, después de
ahondar en las características del carácter de aquellos que habitarán con el Señor en su trono, en respuesta a la pregunta del versículo número 1, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Después de esta pregunta y después de nombrar las características del carácter que tienen este grupo, dice el versículo número 5, atención: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora, fíjense esto. Esta frase del Salmo 15, versículo número 5, aparece literalmente, textualmente en el Nuevo Testamento. Pero literalmente, aparece textualmente en el Nuevo Testamento. Y es muy probable que el apóstol Pedro, que es donde aparece esta parte en el Nuevo Testamento, es probable que el apóstol Pedro estuviese pensando en el Salmo 15 y en el Salmo 24 cuando escribió la segunda epístola de Pedro en su capítulo número 1. Es probable. ¿Y por qué razón es probable que estuviese pensando en el Salmo 15 y en el 24? Ya vas a ver, por dos frases que aparecen allí que vamos a descubrir inmediatamente. Segunda de Pedro, fíjate esto. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Atención. Dice el versículo número 10. Escucha esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjate esto. Esto es exactamente lo que aparece en el Salmo 15, versículo número 5. Y la pregunta es, ¿cuáles son estas cosas a las que Pedro se refiere? En el contexto de Segunda de Pedro, capítulo número 1, estas cosas son añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las cosas? A la fe, que en el contexto de Segunda de Pedro capítulo número 1 es la fe en las grandísimas y preciosas promesas de la palabra de Dios, por medio de las cuales somos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. En otras palabras, por medio de la fe en las grandísimas y preciosas promesas de la palabra de Dios, todo aquel que se aferre a ellas recibe el cumplimiento de las promesas de la palabra que lo hacen huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos, de los deseos pecaminosos, y con el poder de la naturaleza divina que participa todo aquel que cree en las promesas de la palabra de Dios, puede ir creciendo en la escalera de la fe, añadiéndole a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, hasta reflejar, puede crecer hasta reflejar el mismo carácter de Dios. Y dice el apóstol Pedro, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es lo mismo que dice el Salmo número 15. Es exactamente lo que dice el Salmo número 15. Ahora fíjate, recuerda que en el Salmo 24 se nos hablaba de puertas que se abren para Jehová Dios, que viene regresando de la batalla, donde valiente y poderosamente ha ganado, y no solamente viene él, no viene solo a su trono, sino que Jehová, el Dios fuerte y poderoso, viene con los cautivos de guerra que ha arrebatado a Satanás, los ha sacado del poder satánico y los ha hecho obedientes a él, los ha redimido, los ha rescatado para constituirlos un pueblo santo, capaz de habitar en el trono por el poder de Dios que los ha rescatado como victorioso y valiente en batalla. Segunda de Pedro capítulo número 1. Fíjate lo que dice aquí. Atención.
versículo número 11. Porque de esta manera, fíjate, acaba de decir Pedro, porque haciendo estas cosas, y ya dijimos que en el contexto es añadir a la fe virtud, virtud, conocimiento, y así sucesivamente hasta alcanzar en la escalera de la fe el reflejo del carácter de Dios, que es amor, ¿ok? Ahora el versículo 10 nos dijo, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, y ahora el versículo 11 mira lo que nos dice. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. Fíjate, os será otorgada de esta manera, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate, para ellos se abre la amplia y generosa entrada del reino. Así como el Salmo 24 nos hablaba de puertas que se abren delante de Jehová y los cautivos rescatados en batalla, Pedro nos dice que haciendo estas cosas se abre amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la pregunta es, según Pedro, ¿cuál es el poder que es capaz de que esta condición sea la condición del pueblo de Dios? ¿Cuál es el poder que hace posible que esta sea la condición del pueblo de Dios al momento de ser amplia y generosa entrada ofrecida para ellos? ¿Cuál es? ¿Cuál es el poder? Según Pedro, es el poder de la naturaleza divina de la cual podemos participar. ¿Cuándo? Cuando creemos por la fe en las grandísimas y preciosas promesas que han sido dadas a nosotros. Todas las cosas, dice el apóstol Pedro, todas las cosas de la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado grandísimas y preciosas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Este poder que se encuentra en la palabra, por medio del cual podemos participar de la naturaleza divina cuando creemos y dependemos en ellas, este poder nos hace capaces de hacer estas cosas, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y así sucesivamente, y no caeréis jamás, dice el apóstol Pedro. ¿Es una promesa? Es una promesa. ¿Se puede cumplir? Absolutamente va a ser una realidad. Pero bueno, es que yo soy malo, yo soy demasiado perverso, mi naturaleza pecaminosa es demasiado terrible. Cristo lo sabe. Y como Cristo lo sabe, nos ha prometido que es por su poder, no es por el nuestro. Por el nuestro nunca se podrá conseguir semejante cosa. Por nosotros mismos jamás seremos capaces de guardar una sola letra de la ley de Dios. Ni siquiera un mandamiento, ni siquiera una letra de cualquier mandamiento podemos guardar por nosotros mismos. Para nosotros es imposible, porque el corazón es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero para Cristo, que es capaz de prometer por su divino poder, dándonos preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos participantes de la naturaleza divina, para Él es suficiente, para Él es la gloria. Él es capaz, Él y su poder son capaces de arrancarnos del poder de Satanás, de arrancarnos del dominio de la naturaleza caída sobre nosotros y hacernos santos sin mancha delante de Él, guardándonos sin caída, como dice Judas, versículos 24 y 25. Él es poderoso. Ahora, esto es exactamente lo que aparece en el Salmo número 51, en concordancia con lo que hace Cristo por nosotros como sumo sacerdote en Hebreos 9. Vamos allá.
rápidamente, dice el texto bíblico, Salmo 51. Y vamos a leer, vamos a detenernos en el versículo número 7 en adelante. Salmo 51, que aparece allí también en la lección. Versículo 7 en adelante, dice el texto bíblico. Fíjate esto. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pregunto, ¿cómo se cumple eso? ¿Cómo se cumple tener esa purificación y esa limpieza? ¿Cómo puedo experimentar esa purificación y limpieza donde mi corazón es hecho limpio y se me da un espíritu nuevo y recto? ¿Cómo puedo experimentar eso? Eso es lo que dice la Biblia que Cristo hace. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo hace esa purificación y limpieza que nos habilita para servir al Dios vivo? Pues Hebreos 9. Hebreos 9, versículo número 11 al versículo número 15, dice la Escritura. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, o en el santo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuanto más, aquí está el punto, cuanto más es capaz la sangre de Cristo, absolutamente. Su sangre puede, absolutamente. Yo puedo, no puedo. Él puede, Él puede. ¿Cómo lo hace? Fíjate. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y esta capacidad, este poder, esta eficacia de su sangre de limpiar nuestras conciencias de obras muertas para habilitarnos a servir al Dios vivo en santidad y en justicia todos los días de la vida, esta capacidad de su sangre es la que lo ha hecho mediador de un nuevo y mejor pacto que está establecido sobre mejores promesas. ¿Qué promesas? La escritura y grabadura de la ley en la mente y corazón. La comunión íntima con el Padre, donde Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, y ninguno tendrá necesidad de enseñar a su prójimo, diciendo conoce a Dios, porque todos lo conocerán. Y número 3, el perdón total, completo, recibiendo nosotros la promesa de que Dios nos ha perdonado con un perdón tal que no se acordará más de nuestras iniquidades ni pecados. Estos bienes venideros son las mejores promesas sobre las cuales está establecido el mejor pacto y que Cristo ministra como sumo sacerdote delante del trono. Ministro del más amplio y mejor tabernáculo, ministro del verdadero tabernáculo, no hecho de manos, no es de esta creación. Este ministerio de Cristo en el tabernáculo, en el santuario celestial, es lo que es en virtud de que ministra el cumplimiento de las promesas del nuevo pacto o del pacto eterno. Versículo 15, Hebreos 9. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y cuando te vas al capítulo número 10, quienes reciben la promesa de la herencia eterna, quienes participan de la mediación eficaz de la sangre del nuevo pacto o del pacto eterno, como aparece en Hebreos 13, 20 y 21, quienes participan de la eficacia de esta sangre,
son limpios para ser presentados delante de Dios, pues han sido lavados en sus corazones y en sus conciencias, y son presentados limpios delante de Dios, con corazones purificados de mala conciencia, dice Hebreos capítulo número 10 a partir del versículo número 20. Son limpiados de malas conciencias, sus corazones han sido purificados y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Quién hace eso? Lo hace Cristo, la eficacia de su sangre. ¿Qué es lo que yo tengo que creer? Tengo que creer en el poder de esa sangre para purificarme. Tengo que creer en el poder eficaz de esa sangre para habilitarme para servir al Dios vivo en justicia y santidad todos los días de mi vida. Tengo que creer en ese poder para que esa promesa me haga participante de la naturaleza divina y yo pueda huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, de los malos deseos, y yo crezca añadiéndole a fe virtud y a la virtud conocimiento, y crezca hasta alcanzar el carácter de Dios, que es el carácter de los 144,000 que andan con Cristo en el monte de Sión. De eso se trata. De eso se trata. Ahora, atención. Habíamos hablado de presentar esto también a la luz del profeta Joel. ¿Qué es lo que queremos decir en relación con el profeta Joel y los 144,000? Mira lo que dice aquí el profeta Joel. Joel capítulo número 2. Vamos allá. Joel capítulo número 2. Ahora fíjate, rápidamente. En Joel, escucha bien, en Joel aparece una pregunta en el capítulo número 2 y el versículo número 10 y 11. Escucha la pregunta. Joel capítulo 2, versículo 10 y 11. Delante de él temblará la tierra, delante de Dios en su día, en el día de Jehová. De eso está hablando el profeta Joel. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Fíjate, el sol, la luna se oscurecerá y las estrellas. Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Esta pregunta, el día de Jehová muy grande y terrible, ¿quién podrá soportarlo? Esta pregunta, con las mismas señales y prodigios celestes del sol, la luna y las estrellas, es la pregunta que aparece al final del sexto sello en Apocalipsis capítulo número 6. Vamos a leerla rápidamente. Apocalipsis capítulo número 6. Es exactamente la misma pregunta. Fíjate lo que aparece. La última pregunta del sexto sello es la siguiente. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y el contexto del sexto sello aparecen las señales y prodigios que aparecen descritas en Joel capítulo número 2, versículo 10. El sol, la luna y las estrellas, la misma señal. De manera que esta pregunta formulada en Joel y la pregunta formulada en Apocalipsis capítulo 6, último versículo, versículo 17, es la misma pregunta. Es exactamente la misma pregunta. Ahora, ¿cuál es la respuesta de esta pregunta en el libro del profeta Joel? La respuesta a esta pregunta es la siguiente. Escucha esto. Capítulo 2, versículo 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora mira lo que dice, versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Mira esto. Hay un remanente formado que invoca el nombre de Jehová y se encuentra con salvación en el monte de Sión.
Este remanente es la respuesta ante la pregunta: ¿quién podrá soportarlo el día grande y terrible de Jehová? De la misma manera como el remanente responde la pregunta en Joel capítulo número 2, versículo 32, sobre quién podrá estar en pie, sobre quién podrá soportar el día de Jehová en Joel, de la misma manera los 144,000 es la respuesta ante la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie en el gran día de la ira del Cordero? De manera que los 144,000 y el remanente son identificados como el mismo grupo, hasta que, por supuesto, algunos del remanente experimenten muerte, ya que los 144,000 no la experimentarán. Pero los 144,000 y el remanente de Joel tienen las mismas características, desarrollan el mismo carácter de Dios. En medio de su vida, en medio de toda tribulación, en medio del día de Jehová, son hallados en justicia y santidad. Y la pregunta es: ¿cómo esto es posible? Pues Joel dice, Joel capítulo 2, versículos 28 y 29, el Espíritu Santo derramado en ellos hace posible que este remanente, estos 144,000, puedan ser hallados delante del Señor, santos y sin mancha. El Espíritu de Dios es la clave, el poder del Espíritu Santo es la clave para que todas las promesas de Cristo se cumplan en nosotros, haciéndonos capaces de ser hallados sin mancha delante del Señor. El poder del Espíritu Santo, por medio de la fe en la palabra prometida. Por medio de la fe en la palabra, el Espíritu Santo, el poder, dice el apóstol Pedro, participantes de la naturaleza divina. Quien participa del Espíritu Santo, participa de la naturaleza divina para huir de las corrupciones que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los malos deseos, a causa de los deseos y pasiones. Quien participa del Espíritu participa del poder de la naturaleza divina, de la gracia a plenitud de Cristo, del poder de su sangre derramada, para ser arrancado del dominio y control del pecado, del dominio y control de la naturaleza pecaminosa también sobre ellos, y son así hechos reflectores del carácter de Dios, del carácter de Cristo, para que toda la gloria, todo el poder, toda la honra sea para Cristo por los siglos de los siglos. Cristo es el que cumple esas promesas por el poder de su Santo Espíritu, por su gracia, por su justicia. Él es capaz de sostenernos sin mancha, sin caída, para que en el nombre de Jesucristo Dios sea glorificado en aquel día de juicio, donde los 144,000 son evidencia de la sangre poderosa y eficaz de Cristo para arrancar de los pecados y del dominio de Satanás a todo aquel que por la fe se aferre a las promesas y participe del poder del Espíritu de Dios. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado por este comentario, nos despedimos en esta hora diciéndoles: nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, para nuestro comentario al texto bíblico en vivo. Bendiciones. Chao, chao.